por este maravilloso día, por tener la oportunidad, Señor, de encontrarnos a través de este servicio. Eh, sea la gloria para usted, la alabanza, el señorío, la grandeza, Padre. Amado Rey, en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, dirigiendo en cada uno de nosotros, pero muy especialmente eh, en el doctor Rafael Polo. Eh, Oramos también por su salud de paso, Amén. por esa situación que hay muchos enfermitos, pero igual aquí estamos, Padre, este, para, para este encuentro mm, de, de nosotros, los que te buscamos, Señor. Queremos en el día de hoy, Señor, darle apertura, Señor, aunque ya tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Queremos que el Espíritu Santo de Dios sea el que administre, sea el que dirija, Señor. Por eso hoy eh, declaramos, Señor, y de paso atamos toda situación contraria para perturbar, Señor, este, este encuentro, que seas tú rodeando a cada uno de nosotros, Señor, con, con lazos de amor, Señor, para que el enemigo, Señor, si envía esos dardos de fuego, Señor, no penetre en ninguno de nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que la bendición de Dios que enriquece y que no añade tristeza está en cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Gracias, Raulito. Bueno, y hoy estoy así como un poco resfriado, por eso estoy aquí con tapabocas, donde las vecinas no lo hice allá para no salir tarde y serenarme, pero no quería dejar de hacer el seminario. Bueno, preparémonos entonces para compartir. Todavía está saliendo por aquí, señor señor que afortunadamente perdió, ¿cierto? Gracias a Dios y le damos gracias a Dios porque tenemos un gobierno que está respaldado por Dios porque es un hombre temeroso de Dios. No será el mejor, pero tiene esa característica. Bueno, vamos a hablar de la gracia, porque teníamos dentro de las columnas la gracia, y este es un tema que yo estuve precisamente tocando cuando yo estuve en cuidado intensivo, que no dejaban dormir, cada ratico me despertaban, que el examen, que la radiografía, que tal cosa. Entonces, en vez de desesperarme, dije, no, me voy a poner a estudiar la Biblia. Y Dios me mostró algunas cosas de la gracia, que es un tema que a todos nos gusta, ¿cierto? Y que debemos profundizar un poco más para entender más acerca de algo que me inquietó siempre o que siempre me ha inquietado, que es de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, ¿cierto? Son palabras del apóstol Juan. Bueno, entonces aquí voy a ponerlo para que lo vean ustedes mejor. A ver, Andreita, y sí me va a tocar que me ayudes más para leer, porque si me estoy congestionando un poquito de la voz. Bueno, Tranquilo. vamos a leer este versículo de Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No sé, pero a mí me causa inquietud eso de tomar de su plenitud gracia sobre gracia. Sabemos que el apóstol Juan en su evangelio dice que Jesús fue el que trajo la gracia, Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia. ¿Y qué es lo que dice de la gracia en el evangelio de Juan? Juan 1:14 al 17. Y dice,
Y aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vivimos de su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Esto es muy claro lo que expresa el apóstol, el discípulo amado, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver unos cuadros más representativos de la gracia. Yo había puesto solamente los del Nuevo Testamento, pero Dios me insistió en que pusiera también una parte del Antiguo Testamento y es la gracia del rey David sobre Mefiboset. No sé si ustedes recuerdan, pero ahora vamos a recordar esa historia. La gracia de Jesús con María Magdalena, que es muy importante, y la parábola del hijo pródigo. Ok, entonces tenemos la gracia del rey David sobre Mefiboset. Andreita, ayúdame a leer. Esta historia es muy linda. La historia de David y Mefiboset se encuentra en 2 de Samuel 9 de la Biblia. El rey David busca activamente a un descendiente de su difunto amigo Jonatán para mostrarle misericordia. Encuentra a Mefiboset lisiado de ambos pies, lo recibe sin temor, le devuelve todas las tierras de su abuelo Saúl y lo invita a comer siempre en su mesa. Entonces vamos a leer lo que dice en la Biblia, segunda de Samuel 9. Andrea. Segunda de Samuel 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo, perdón, vuelvo a leer de nuevo. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado en los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mm, ¿Cómo tenía la autoestima Mefiboset? Y era hijo En el de piso. un fiel amigo de David. Y te recuerdan que su padre era enemigo, el rey Saúl era enemigo de David porque le tenía envidia. Bueno, y la otra es Rafa, indudablemente, ¿puedo añadir una cosita allí? sí, claro. Y es que es importante, yo una vez me puse a buscar qué significaba lo de bar, y lo de bar significa lugar sin pastos, tierra estéril o lugar sin palabra. Entonces, que no solamente él estaba mentalmente con su autoestima baja, sino que también a veces nosotros o en ese sitio él estaba espiritualmente en un lugar que también significaba tierra estéril y que asimismo él se veía por como lo que le había pasado de pequeño, que lo dejaron caer y que había quedado lisiado. Entonces él siempre necesitaba ayuda y él pensaba que su independencia nunca la iba a poder lograr, pero, pero ahí viene la misericordia de Dios, que antes en el Antiguo Testamento, cuando se cambiaba de reinado, se acababa completamente
con la línea de los hijos, ¿cierto? Para que pues ninguno pudiera tomar el trono. Entonces, Mefiboset pensaba que dijo, ay, no, fue madre, ahora vienen por mí, porque David había estado en el trono, pero al contrario, él mostró la misericordia, así como Dios nos Mm, muestra misericordia todos los días. Es un acto absoluto de gracia del rey David hacia quien por las costumbres era para que hubiera muerto, pero él se le perdonó la vida, además de eso se sentaba en la mesa del rey con el rey David. Bueno, pero esto también es ya muy específico de la gracia que trajo Jesús, la gracia de la vida de María Magdalena, ¿cierto? Bueno, entonces le damos aquí en Juan 8 del 1 al 11 esa historia tan hermosa que sucedió con María Magdalena, que tuvo el privilegio de verlo. El primer ser que vio a Jesucristo resucitado fue María Magdalena, precisamente. Bueno, Juan 8, versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. muy bonita historia. Bueno, continuemos acá. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Increíble eso, ¿cierto? La otra es la historia del hijo pródigo, que vamos a leerla también. Mire, después de que salió con la herencia que le dieron, mire cómo regresó y el padre lo recibió. Esta es la misma historia que ha hecho Dios con nosotros. Parábola del hijo Lucas pródigo. 15, versículo 11 al 32. Reina Valera 60. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta de la casa, oyó la música y las danzas. Porque este es mi hijo
porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Bueno, esto es para ilustrar estos tres ejemplos acerca de la gracia, pero la gracia no es solamente algo que nos enseñan en los seminarios y es que la gracia es el favor inmerecido. En general, la gracia de la salvación está en Efesios 2:8, pero tenemos también otros conceptos de la gracia, como la gracia suficiente que habla Pablo en 2 Corintios 12, como cómo vivir la gracia en Tito 2:11 y también los aspectos de la gracia que expresa el apóstol Pedro acerca de la utilidad de los dones y el propósito de la gracia. Bueno, vamos a estudiar esta parte que es muy importante, haciendo mención también de esto que cuando se hizo la reforma, eh, se definió solamente cinco, solo escrituras, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Lea aquí esto que sigue, Andreita. Listo. Las cinco solas Las de la... 5 solas. Sola escritura, que significa solo por medio de la escritura, sola fide, solo por la fe Dios salva, sola gratia, solo por la gracia, solus Christus o solo Cristo salva, solideo gloria, solo a Dios la gloria. Las 5 solas de la Reforma son 5 frases en latín que surgieron en el siglo 16 durante la Reforma Protestante. Fueron formuladas por reformadores como Martín Lutero, Felipe Melanchthon y Juan Calvino para resumir las creencias teológicas fundamentales que los separaban de la Iglesia Católica Romana. Bueno, entonces tenemos ese primer versículo que es el más importante para hablar de la gracia en Efesios 2:8-9. Nos tenemos que aprender ese versículo, Andreita. Efesios 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y lo que es la gracia suficiente, que fue la experiencia cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en la carne. Y yo siempre les enseño a ustedes que todos tenemos un aguijón en la carne y muchas veces le pedimos a Dios que nos quite el aguijón, pero no, eso es lo que nos hace depender de Dios. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén.
Ahora, el apóstol Pablo en la epístola a Tito, Tito 2, 11 y 12 nos muestra cómo vivir la gracia. Andreita. Tito 2, versículo 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Bueno, cómo hay que vivir? Sobria, justa y piadosamente. Muy bien, ¿no? Ahora vamos a leer acerca de la gracia de lo que expone el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10 y 1 Pedro 5:10. Primera de Pedro 4:10. La utilidad de los dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 5:10, el propósito de la gracia. Más bien, el Dios de toda gracia Más que nos el llamó, Dios. perdón, más Ujú. el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué cosa tan increíble, ¿no? Primero que aquí aprendemos que los dones son por gracia y son un regalo de Dios para que los utilicemos en 1 Pedro 4:10 y en 1 Pedro 5:10. Lo otro es este aspecto que es tan maravilloso que Él mismo, después de que hayamos padecido un poco, que es necesario el sufrimiento y que pasemos por padecimientos para que podamos entender y madurar en los aspectos espirituales, pero Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, eso es para todos, para ti también, Andreita. Tenemos que pasar por el fuego para que la fe sea purificada como el oro y salgamos más puros. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a meditar un poquito sobre la plenitud de Cristo y vamos a quedarnos aquí con esto que es muy importante, la definición de plenitud. Andrea. Definición de plenitud. Del latín plenitud. Primera definición. Significa totalidad, integridad o cualidad de pleno. Segunda definición, apogeo, momento álgido culminante de algo. Estás en la plenitud de la vida de los tiempos. Tercera definición, época de la encarnación de Jesucristo. Sigue leyendo ahí. La plenitud de Cristo. Primero, la plenitud de hacerse hombre. El Mesías ha venido. Su nacimiento es en un pesebre, lo celebramos con alegría. Segundo, la plenitud de su bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Nos sirve de ejemplo. Tercero, la plenitud de la transfiguración. Mayor que la ley y los profetas del Antiguo Testamento, la plenitud espiritual, una nueva dispensación. Cuarto, la plenitud de su muerte redentora por los pecados del mundo. Abre la entrada al lugar santísimo porque se rasgó el velo. Eso dice en Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo que representa su carne. Y es por eso que tenemos entrada al lugar santísimo. Vamos a mostrar aquí unos cuadros acerca de que Dios mismo se hace hombre y nace en la condición de hombre, en una condición muy especial. Siendo Dios, no quiso nacer en una forma opulenta, sino más bien con humildad, ¿cierto? El bautismo de Jesús, porque ahí aparece Padre, está Él, que es el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre pronuncia unas palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. Esas son palabras muy importantes.
Igual en la transfiguración, porque ahí aparece dos grandes hombres del Antiguo Testamento y realmente ahí sabe uno que es la manifestación de Jesucristo hombre, pero que es Dios también. Y creo que de las más importantes para nosotros, precisamente porque a través de su sacrificio abrió el camino para que pudiéramos entrar al lugar santísimo, al lugar de su presencia, al lugar donde podemos encontrar el trono de la gracia, donde hallamos oportuno socorro para todos en nuestras vidas. Y tenemos otros puntos de la plenitud de Cristo que nos va a leer aquí Andreita. Quinto, su plenitud de la resurrección de la muerte. Venció la muerte, rescató las llaves del Hades y de la muerte. Sexto, su plenitud traspasando los cielos y al llegar al tercer cielo para llenarlo todo y establece los 5 ministerios. Siete, su plenitud y gloria en Apocalipsis 1, descrita por Juan. Esto es importante, obviamente, porque no, porque pues esa es la base de nuestra fe, ¿no? Que Jesucristo murió, que estuvo muerto en una tumba, pero que resucitó. Y gracias a eso nosotros sabemos que también vamos a pasar por esa fase de la muerte y la resurrección, si Cristo no viene antes por nosotros, porque en ese caso no pasaríamos por muerte. Y esto que a mí me ha parecido muy importante, porque después de que un muchachito me arrancó la hoja de la Biblia, yo dije, aquí tiene que haber algo, porque este es mensajero de Dios o el diablo, y resulta que era de Dios, porque dice que esto es muy importante, de que subió a los cielos y primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y ahí hizo la declaración de los 5 ministerios y establece el ministerio quíntuple de Jesús para la edificación del cuerpo de Cristo y nos traza el objetivo de llegar a la estatura del varón perfecto. Vamos a dejar ahí porque realmente hay otros aspectos, pero vamos a dejar ahí porque realmente estos aspectos son muy, muy, muy importantes. Entonces, la pregunta está orientada básicamente a ¿cuál de estos aspectos que mencionamos sobre la gracia considera usted que es más importante o que haya vivido o que le sirvan en la vida espiritual? Y la gracia es fundamental porque Moisés trajo la ley y la ley es muy importante porque nos muestra el pecado, pero la gracia es maravillosa, la sublime gracia de nuestro Dios que solamente la podía traer su Hijo Jesús y podía lograrla pagando el precio de nuestro pecado con sangre a través de su muerte. Bueno, creo que esto es importante para que vayamos a la segunda fase y nos vamos a unir a los grupos. Ok.